Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Claudia Peso Cunalata. Soy docente de la Universidad de Guayaquil y estudiante de doctorado también de la Universidad Complutense de Madrid. Tengo 38 años, pues, y dentro de mi experiencia profesional me he dedicado a la labor periodística, me he dedicado también a la labor ejecutiva de campañas políticas, el manejo de la comunicación de liderazgo y la comunicación tradicional, pues, y la comunicación ahora, pues, en redes sociales. Un poco planteando este tema, pues quisiera empezar a mencionarles la temática de esta ponencia que está titulada La nueva comunicación del liderazgo, ¿no? El caso específicamente de los campesinos de la provincia del Guayas. Como antecedentes, quisiera señalar primero que dentro de nuestro país, esta investigación se realiza en nuestro país Ecuador, que tiene una población de 17 millones de personas, ¿no? De esos 17 millones de personas, pues en Guayas tenemos aproximadamente 4.3 millones de habitantes. Y en esta pequeña población, ¿no? Donde el sector agrícola tiene gran importancia, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ecuador posee 7.3 millones de hectáreas aproximadamente dedicadas a la agricultura. La primera más importante pues se encuentra en Guayas, de ahí le siguen Manabí, que es otra provincia, Los Ríos y Esmeraldas. Y el 88%, pues como dato importante, el 88% de todos los agricultores son agricultores familiares, ¿no? El factor común de esta investigación que hemos realizado principalmente en la provincia del Guayas es que en los cantones, ¿no? de Santa Lucía, Colimes, Salitre. Eh, Todas estas familias tienen básicamente un perfil etnográfico, ¿no? Son familias de padre, madre que fluctúan entre los 30 años de edad en adelante, con hijos, hijos pequeños que están desde los 6 años, pues los más chiquititos, y los más grandes, pues que ya son personas que tienen hasta 30 años. Todos dedicados especialmente pues a la agricultura, padre y madre, hijos que generalmente pues estudian en las ciudades y hay otros incluso que a veces terminan estudiando en el exterior, pero todos coinciden en que no se desarraigan de su tierra, no se desarraigan pues de su parte agrícola, ¿no? Sino que más bien se esfuerzan por tener un nivel de educación alto y luego regresar para producir mejores cosas, mejores productos, dar mejores servicios a sus familias y poder mejorar la calidad de vida de ellos. Este sector agrícola familiar casi que genera el 60% del trabajo agropecuario de nuestro país y se contribuye con el 45% del Producto Interno Bruto. Quiero sumar en esta parte de antecedentes también la ley de biodiversidad que nosotros tenemos. En nuestro país, nuestra ley apoya totalmente el fortalecimiento organizacional del sector campesino, así como también fomenta la agricultura sustentable y las prácticas tecnológicas. Y el artículo número 10 pues reconoce especialmente al agricultor como un funcionario, como un ente especial para que participe de manera justa y equitativa en toda la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de la biodiversidad. Como antecedentes, puedo notar también que los campesinos de la costa eh, ya no trabajan desde hace 5 años, ya no trabajan de forma individual, sino que se han organizado, ¿no? Pequeñas familias han empezado a organizarse y eso fue lo que pasó en este caso de estudio. 5 años atrás, 5 familias decidieron unirse. ¿Por qué? Porque tenían básicamente problemas básicamente económicos, ¿no? Tenían poca apertura del sector bancario porque les exigían muchos bienes, les exigían muchos dineros para poder darles un crédito. Y eso no lo tenían, porque el campesino de la costa prácticamente pues vive con el día a día, con un promedio pues de $5 en el día como para comer. Y esa es la realidad que se vivía, ¿no? 5 familias decidieron agruparse y ver qué es lo que podían hacer. Bajo el liderazgo del señor Pablo Villamar, deciden organizar un pequeño gremio que se llame Comidprol, ¿no? Comida y Producción.
Esa es la sintetización pues, de esta palabra. Y como tenían pocos recursos, pues ellos decidieron buscar pequeñas colaboraciones. Estas pequeñas colaboraciones empezaron pues tocando puertas de otros empresarios, microempresarios a los que ellos les vendían determinadas libras de arroz, un quintalito de cacao, de lo que salía en la producción. En otras ocasiones vendían café y el producto principal pues siempre ha sido el arroz. Sin embargo, este arroz, pues que siempre en nuestro país ha estado de subida, de bajada, siempre ha tenido bastante inconformidad en el precio que pone generalmente pues las autoridades gubernamentales y el precio que también fluctúa dentro de la empresa privada. Por lo tanto, estos agricultores deciden no solamente dedicarse a sembrar el arroz como tal, sino que deciden empezar a sembrar pues el cacao, ¿no? El cacao que tiene muchísimo aroma, un cacao súper fresco. Deciden empezar también en otros cantones, como el caso de Colimes, deciden empezar a sembrar calabazas, cúrcumas, deciden sembrar tomate, ¿no? Pero con el plus adicional de que no utilizaban fertilizantes dañinos o muy fuertes, ¿no? Todo lo trataban de hacer de manera orgánica. Si había que descascarar el cacao, pues lo hacían ellos en casa, ellos mismos elaboraban sus cajas de madera. Y empezaron a fomentar o iniciar estas relaciones con otras instituciones, ¿no? Tocaron la puerta de algunos colegios, un poco para enseñarles a los estudiantes lo que ellos estaban haciendo. Empezaron a tocar la puerta de algunas entidades cooperativas de ahorro y crédito para poder obtener algo, pues, y de esa forma pues, poder ayudarse. Sin embargo, pues esta iniciativa de desarrollo comunicacional, porque efectivamente pues el señor Pablo Villamar, quien es el que dirige esta organización, se da cuenta de que hay una gran debilidad por parte de los campesinos en el uso del lenguaje y en la comunicación verbal, ¿no? Entonces, él decide empoderarse de este tema y empieza buscando apoyo local, ¿no? Como ya teníamos bastante amplia desarrollada pues la parte de las TICs, que todavía no llegaba al sector campesino, pero en el sector de la ciudad sí tenía bastante fuerza. Lo que se hace en primera instancia y de manera casi que empírica es buscar a pequeños profesionales del periodismo que acudan donde estas familias y les enseñen un poco la dicción, la vocalización, que establezcan un poco los mensajes con los que ellos querían llegar a otras personas para poder vender sus productos de mejor manera. Y estos personajes, ¿no? Entre ellos tomo el caso de Alison Tenorio, que es un periodista que se inició como camarógrafo pues, en Canal 12, a quien también tuvimos el gusto de entrevistar como parte de la metodología del trabajo a nivel cualitativo que se realizó para esta investigación. Y Alison pues un poco nos comentaba que él empezó a viajar, ¿no? En algunas ocasiones él viajaba y en otras pues estas familias iban donde él hacía prácticas con las cámaras para ver cómo vocalizaban y luego pues les hacía una especie como de entrenamiento, ¿no? Para que ellos sepan cómo vender el producto o cómo llegar a donde un empresario a pedir algún tipo de inversión. De esa forma, pues esta noticia fue pasándose de boca a boca, como es la historia popular, y básicamente pues en el campo esto se pasa pues de familias en familias. Las familias fueron agrupándose cada vez más hasta ahora, pues que en el 2021 tenemos ya casi 60 grandes familias, ¿no? Con sus descendientes que ya no toman solamente en consideración a un solo periodista, pues que está enfocado en ayudarles en este tema, sino que este periodista ha ido sumando otras figuras también importantes de la radio, de la comunicación organizacional, para ayudarles a empoderar primeramente este lenguaje verbal, que no pierdan su esencia, pero que sí ciertas frases o dialectos que comúnmente pues eran utilizados por los campesinos y que probablemente pues no eran entendibles por las personas de ciudad, pues fueron eliminándose un poco más, ¿no? Al punto de que el campesino no perdía su esencia, ¿no? Porque finalmente cuando ellos se presentaban en su perfil, ellos mencionaban que eran campesinos, agricultores de la costa. Después de este proceso, ¿no? Este desarrollo comunicacional empieza a generarse con otras instancias mucho más oficiales, ¿no? Entre esas el Instituto Superior
diferentes instituciones superiores, pero hay un fortalecimiento especial y un acuerdo de investigación que se realiza con la Universidad de Guayaquil, donde no solamente el objetivo era buscar mejorar la comunicación de ellos, sino buscar comercializar y mejorar la comunicación comercial de ellos en las redes sociales, ¿no? Y en el manejo de las tecnologías informáticas que están ahora. Bajo ese aspecto, pues se logra firmar un acuerdo de investigación en el que los estudiantes de la carrera de diseño gráfico, los estudiantes de la carrera de comunicación, deciden empoderar a estas organizaciones que están dentro de Comiprol, y a través de esto pues van ellos elaborando las páginas web. Hay una especie de sinergia entre los estudiantes y los campesinos. Los campesinos van aprendiendo el manejo de las páginas web, el manejo de las redes sociales, y los estudiantes van empoderándose y apropiándose de este conocimiento también que dan los campesinos, en este caso los campesinos de la costa. Estas familias empiezan a acercarse, quizás las personas mayores de 50 años, ¿no? De acuerdo a los grupos focales con los que trabajamos, estas personas de 50 años ya no manejan, se les hace un poco más complicado manejar las tecnologías de la información, pero son sus hijos, nietos, sobrinos los que empiezan a manejar esta publicidad que se va dando en las redes sociales, ¿no? Y empiezan ellos a comercializar sus productos de manera directa con otros clientes que generalmente provienen de la ciudad de Guayaquil, que es la ciudad más cercana a todos esos cantones. Se empieza a empoderar mucho más este gremio, ¿no? Porque se empiezan a dar cuenta que la comunicación, como lo decía Shannon y Weber, no es solamente un proceso unidireccional, sino también un proceso bidireccional en el que ellos van encontrando esa retroalimentación. Se quedan muy impactados en los resultados con la comunicación generada a través de las redes sociales, el conocimiento que hay ya de la ciudadanía para este grupo, y sobre todo pues se van dando cuenta en la comercialización de sus productos, ¿no? Estas negociaciones que van armando y cómo estos viajes hacia la ciudad de Guayaquil se van fomentando, se van haciendo cada fin de semana mucho más factibles, mucho más rápidos. Este campesino de la costa, ¿no? Que tiene una forma de hablar graciosa, porque en la esencia pues nunca la pierden, son muy graciosos, son muy amigables, y eso es como parte de este perfil en el que nosotros hemos podido visualizarlos. Son padres dedicados al cuidado de sus hijos, al cuidado de la tierra, y como les decía, insisto en este tema, ¿no? Son descendientes, ya no piensan como lo hacían 10 años atrás, ya no piensan en quedarse en las grandes ciudades, sino que el objetivo es mejorar los negocios, empoderarlos un poco más, porque se dan cuenta que en este momento la ley, como lo decía en los antecedentes, la ley promueve esta agricultura sostenible, esta agricultura sustentable, y eso hace pues que todos estos productos adquieran, ¿no? mayor relevancia y adquieran ese valor agregado que no lo tienen otros productos. Quisiera plantear un poquito también la parte de la metodología con la que nosotros trabajamos, ¿no? Somos parte de un grupo de investigación en la que trabajamos docentes y estudiantes, y utilizamos una metodología cualitativa, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos realizar este pequeño perfil del nuevo campesino de la costa, buscamos partir de este diálogo con ellos, seguir con esta especie de tradiciones o de historias orales que son parte de esta metodología cualitativa. Poder describir esas realidades, esos contextos, y también interpretarlos. ¿Qué podemos decir como resultados ahora y en la interpretación? Este campesino de la costa no pierde su esencia. Son 60 familias campesinas que han mejorado, de acuerdo a las revelaciones pues, de ellos, sus negocios se han ido incrementando quizás en un 25% en un año y medio de trabajo, ¿no? Por el manejo de las redes sociales que tienen ahora gracias a la iniciativa pues, de los alumnos de la Universidad de Guayaquil.
han mejorado sus negociaciones y reuniones. También dicen ellos, pues si antes acudían a una reunión a pedir una inversión, pues no lo lograban, tenían un 0% de resultados, mientras que ahora, pues sí, tienen un 100% de resultados de acuerdo a ellos, porque el resultado no solamente pues es que les puedan invertir en sus productos, sino también que los reciban y que queden las puertas abiertas por si en algún momento pues eso no se puede dar en ese momento. El manejo de la comunicación asertiva en sus discursos ha influido mucho, ¿no? Parte de la estructura y de la estructura discursiva con la que ellos trabajan es basada en el sistema de Dale Carnegie, ¿no? Por lo que ellos aseguran, ¿no? Que sus diálogos ahora son mucho más fluidos y con resultados positivos en un 90%, porque dicen que ellos que también en algún momento pues nada es perfecto, ¿no? Como parte de su sencillez y de su humildad. Y también estas relaciones académicas que han salido fortalecidas. Con la Universidad de Guayaquil están ahora trabajando, pero también han salido fortalecidas porque ellos han promovido, ¿no? Sus propias microempresas, sus propias microempresas integradoras de trabajo. Es decir, ellos van a fortalecer o van a elaborar sus propios ejes intermediarios para que no hayan otras personas que busquen intermediar pues, y se ganen más que ellos en el precio de sus productos. Y otro de los resultados, efectos de esta comunicación de liderazgo y esta comunicación asertiva, tiene que ver también con el empoderamiento económico. Pues no es lo mismo solicitar un préstamo bancario o solicitar un préstamo a alguna cooperativa de ahorro que pedir, ¿no? O pedir dinero a una misma cooperativa creada por ellos. Entonces, todas estas cosas son efectos de ese desarrollo comunicacional con el que ellos se iniciaron. Y esto es lo que puedo contarles pues, acerca de este caso de estudio, que realmente ha tenido muchos resultados positivos y que de una forma u otra pues, ellos buscan multiplicarlo en otras provincias también del sector de la costa, como lo es Manabí y como es Los Ríos. Les agradezco muchísimo por la atención y una de las preguntas que generalmente pues, nos hacen cuando conversamos sobre este tema es cómo solamente cinco familias se fueron multiplicando pues hasta ser 60, ¿no? Y todo equivale a esa comunicación tradicional, a esa comunicación que se va multiplicando de familia que quizás es mucho más factible y más fácil en el sector campesino que en el citadino, ¿no? En el sector popular, en el sector del campo. Allí es donde se multiplica esta comunicación porque entre todas las familias se conocen y todas van viviendo en el día a día buscando una mejor producción para todos, ¿no? Con este mensaje final, pues termino mi presentación y les agradezco mucho por su atención.